Por ahora, hermanos, pues me gustaría retomar el libro de los Hechos, y ahorita, hermanos, estamos en el capítulo 17 y eh, si no se recuerda, pues va a tener que ir al archivo por ahí de los videos grabados, hermanos, y tal vez retomar algunas enseñanzas del pasado, pero yo le voy a refrescar poquito. Eh, en esta porción de las escrituras que vamos a estar viendo hay algo muy interesante, amados. Se, se van a familiarizar mucho con lo que van a escuchar, aunque parezca que no es relevante para nuestro tiempo. Eh, Pablo está entrando a Atenas y en Atenas tiene que esperar a sus compañeros en el ministerio. Eh, eh, y mientras él espera, pues Pablo hace lo que siempre ha hecho, cumplir su llamamiento. Comienza buscando, como hemos hablado en otras ocasiones, la sinagoga para ir a predicar, a hablarles del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amados. Entonces él va y encuentra la sinagoga, pero Atenas es un poco diferente a los otros lugares donde él estaba. Atenas en ese tiempo era el centro filosófico, amados. Todavía hasta la fecha el país de Grecia vive de esas ruinas que tienen, más de el Partenón, me parece que se llama, ¿no? Aquel edificio que ahorita son puras ruinas, pero que era, era el lugar de adoración, el lugar donde se reconocían a ciertos dioses. Después tal vez hablaremos un poquito sobre el tema, pero vamos a la escritura, Hechos 17, 16 al 21. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Los griegos, si algo tenían, era que eran bien idólatras, amados. Adoraban todo lo que se movía. Le encontraban un Dios, ¿no? Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Versículo 18, amados. Algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué, qué está diciendo? ¿No? Como que no podían ellos entender, captar, no podían familiarizarse, a pesar de que era gente muy religiosa y que continuamente estaban buscando alguna enseñanza nueva, porque ciertamente todo lo que aprendemos, lo que escuchamos por parte de lo religioso, de lo filosófico, tarde que temprano te cansa, te fastidia, te hastía. No hay nada que pueda llenar la vacíez del corazón. Por eso los griegos, si hay algo que tenían, eran buscadores, pero buscadores de una manera profunda, amados, en las necesidades internas del alma y del corazón, algo que nunca encontraron. Y cuando Cristo vino, hermanos, él trajo una enseñanza muy parecida a la que ellos practicaban, pero, amados, aún así nunca pudieron abrir el corazón o entenderlo, y ahorita vamos a mirar por qué. Entonces dice: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, quería leer un poquito más, pero vamos a detenernos ahí, a ver si después puedo cubrir el 19. ¿Por qué la palabra de Dios menciona estos dos movimientos que eran los más sobresalientes de su tiempo, que eran las escuelas filosóficas de su momento? Había varias, pero menciona a los epicureos y menciona también a los estoicos. Y estos dos son los que más forcejeaban, los que más se imponían. Aún entre ellos había grandes disputas. El Arépago
era un lugar que se utilizaba precisamente para eso, para las discusiones. Era las redes sociales de hoy. A la gente que le gusta pelear y le gusta criticar, ¿a dónde se va? A las redes sociales. Allá de perdido era en persona, acá se esconden detrás de un aparato tecnológico, amados. El caso es, amados, que siempre han existido las diferencias y las discusiones y los pleitos. Y cuando Pablo llega con la verdad de Cristo Jesús, ellos por el momento les aparece una iniciativa de poder escuchar algo nuevo y fresco, pero después terminan, hermano, rechazándolo, porque si hay algo que no quiere la gente es la verdad. Oiga esto, pueden ser simpatizantes con cualquier creencia, con cualquier Dios, y te dicen qué bonito, sigue adelante, qué bello, me encanta lo que dices, eres una persona súper espiritual. ¿Aló? ¿Verdad que sí? Pero no menciones a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad, amados. Y la verdad es la que nadie quiere en su último momento. Entonces eso es lo que provoca ese distanciamiento, ese enojo, esa frustración en las personas. Porque si hay algo que tenía Cristo, hermanos, si el mensaje de Cristo y la palabra de Dios es que era penetrante y la gente no lo toleraba y no lo aguantaba. Lo mismo que el día de hoy, amados. Sin embargo, cuando eres confrontado con una verdad, tienes la tendencia en tu corazón a buscar la excusa, el escudo o la manera, hermanos, de no aceptar esa verdad y, hermanos, buscar algún tipo de creencia, religión o filosofía que por lo menos disfrace que tú estás recibiendo algo de la divinidad. Es lo mismo hoy. ¿Qué es la religión? Nada más es un disfraz, nada más es algo donde esconderse, donde excusar nuestros estilos de vida. El pecado, la maldad, amados del Señor. Entonces, ya existían esas disputas, ya existían esos problemas. Y eran estos dos movimientos muy fuertes, escuelas filosóficas que desde lo profundo del conocimiento humanista defendían sus propios intereses o sus propias creencias. Lo más terrible es que aquellos sí eran pensadores, aquellos sí eran de los que se metían en la profundidad de la meditación y de lo que ellos tenían en aquel tiempo, en entendimiento de la ciencia y lo que podían percibir. Hoy no, hermanos, hoy los argumentos son desde la ignorancia. Lo que escucho nomás lo repito. Y tristemente hay muchos creyentes que así viven también. Por eso yo le exhorto, amado, lea la Biblia, santo. Amén. No repita lo que otros dicen en el nombre del Señor. Pero vamos a examinar estos dos movimientos tan fuertes y va a ver cómo sigue siendo el mismo sistema. El diablo no tiene imaginación, el diablo nunca pone algo nuevo. Lo único que hace es reciclar los mismos movimientos. Las mismas mentiras del Génesis son las mismas mentiras de hoy, amados. Recuerde, el enemigo tiene sus limitaciones. Él no es Dios, amados. Nuestro Dios está en los cielos, amén. Entonces es el mismo sistema. Los epicureos, por ejemplo, hermanos, tenían su idea centrada en que los sentidos era la única fuente de la certeza. En otras palabras, lo que ellos miraban, observaban, analizaban, sentían, eso era, hermanos, la realidad y la verdad. No estaba, hermanos, en una divinidad, estaba en su propio ser, en su propio interno. Por eso, hermanos, era un movimiento que se le llama o se le conocía como el hedonismo, que en otras ocasiones lo hemos mencionado. El hedonismo, amados, es la búsqueda del placer, hermanos, como fin supremo. O sea, todo lo que te haga sentir bien, acéptalo, vívelo, experimentalo. Y
Y cuando usted hace una comparación de esta generación, de este tiempo, es un tiempo, hermanos, hedonista. La gente vive por el placer, por lo que quiere, por lo que desea, por lo que ambiciona, por lo que se le apetece. Y como hablábamos el domingo en la mañana, los que estuvieron, les dije que las palabras de Cristo Jesús eran tan fuertes, tan penetrantes, cuando Él nos dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese. Entonces esa palabra negación de mi persona, de mis pensamientos y mis deseos, era algo que completamente chocaba con el pensamiento hedonista, epicureo. Siempre, amados, no lo podían aceptar. No podían aceptar lo sacrificial, la negatividad, la negación personal. Entonces, hoy en nuestros días es exactamente igual, amados. Es exactamente igual. Tengo aquí no sé, mijo, un feedback, ¿ok? Si me lo puedes quitar los monitores, gracias. Entonces, dentro de este movimiento de buscar el placer como fin supremo, había también otras ideas donde se les enseñaba, porque eran escuelas filosóficas, amados, se les enseñaba a tener dominio propio. El dominio propio era para que los placeres no se convirtieran en una esclavitud para las personas. Sin embargo, entraron, porque la carne es carne, entraron en tanta degeneración que jamás pudieron cumplir lo que Epicureo, el que forjó, el que formuló, el que comenzó este movimiento, deseaba en su momento, amados. Él había nacido en el año 341 y vivido hasta el 271 antes de Cristo. Entonces ya era una filosofía que ya estaba arraigada por más de 2 siglos. Ya era parte de la sociedad, pero se salió de las manos. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el placer humano, carnal, tarde que temprano va a dominar. Va a dominar. Por eso, hermanos, cuando vemos la teología, la enseñanza cristiana, es que tienes que crucificar tu carne y tus deseos en la cruz con Cristo. Y ahí es donde está ese encuentro, ese pleito, esa contienda entre esta filosofía y el cristianismo. Por ello encontramos que entre la cultura griega de aquel tiempo había, hermanos, tanta perversidad. Por eso Pablo hablaba sobre algunos temas, por ejemplo, a las mujeres, a las damas en Corinto, que no vamos a entrar en el tema, pero era porque había sacerdotisas que pisaban extremos y Pablo quería mantener la diferencia entre el pueblo cristiano y el pueblo pagano. No más que a veces tomamos algunas enseñanzas, las descontextualizamos y luego las aplicamos mal, únicamente para seguir un idealismo personal. Pero hay que leer el contexto cuidadosamente, amados. Se degeneró tanto que entonces el pensamiento, hermanos, de esta filosofía era materialista totalmente y negaba la existencia aún del alma y de la vida después de la muerte, hasta ese punto. Y es muy parecido a lo de hoy. Aquel que vive en sus placeres no le importa lo que haya después de la muerte. Antes bien dice que antes de morirse tiene que probarlo todo, comerlo todo, hacerlo todo, hasta que le llega el día. ¿Aló? Entonces quiere reparar todo. Entonces ellos se convirtieron en ateos que rechazaban a cualquier Dios. Ahora, pero ¿cómo? Si eran muy religiosos e idólatras.
El punto es, amados, que ellos creían que los dioses sí existían, pero que ellos no intervenían en los asuntos humanos. Así era como pensaban estos personajes, estos epicureos. Hay un Dios, sí hay dioses, hay muchos dioses, pero ni a ellos les importa ni a nosotros nos importa lo que ellos piensen o digan o hagan o determinen. Ahora, cuando tú haces un estudio honesto y profundo, vas a encontrar que estos pensamientos, estas ideas, siguen vigentes en nuestros tiempos, amados. Por eso la palabra nos hace mención de cuál era el tipo de pensamiento, de cultura, de filosofía que se movía en su tiempo. El diablo sigue siendo el mismo con sus propias mentiras, amados, y sigue engañando. Ahora, esos eran los epicureos, discúlpeme, sí, los epicureos. Ahora vayamos a los estoicos, esos estaban peor todavía. Ahí le va, ahí le va. Los estoicos fueron fundados también por allá del año 335 antes de Cristo por un hombre llamado Zenón de Sitio, y amados, muere en el 263 antes de Cristo. También tenían ya un par de siglos y medio, 3 siglos en una funcionalidad, no dentro de la cultura de la sociedad. Ahora, ellos eran un poquito más éticos, y a veces la gente que mejor cree portarse es la más difícil, porque el pecador es miserable y pecador no. En lo que tú quieras, por donde quiera le encuentras su miseria. El pecado es pecado, amados. Pero estos practicaban su filosofía, su estilo de vida bajo 4 reglas. ¿Cuáles eran las 4 reglas? Ser sabio, ser moderado, ser justo y ser valiente. Vamos, dan ganas de convertirse, ¿no? Hacerme un estoico. Ahora, ahí es donde aparece otra filosofía para nuestro tiempo. Primero teníamos aquellos que sí creen en Dios, pero vagamente, y que viven la vida en su momento, en un hedonismo, en un placer momentáneo, no les importa el futuro, no son disciplinados y son gente que vive por su momento y por su tiempo. Estos eran un poquito más cuidadosos. Ellos enseñaban que todo su carácter y toda su vida se centraba en la ética, en un buen comportamiento. Este era el movimiento que adoptó el Imperio Romano. El Imperio Romano duró 500 años, amados. 500 años duró. Ahora, ¿cómo se pudo sustentar tanto? Porque tenía ciertos principios y valores que eran correctos. Por eso duró tanto. ¿Cuándo se descompuso el Imperio Romano? Los que leen un poquito de historia. O véngase a la clase de filosofía en, no sé cuándo le irán a tener la facultad, pero véngase a estudiar. Okay. Al cabo de mirar novelas, mejor véngase acá. Va. De Netflix, mejor véngase para acá. El Imperio Romano, amados, ¿sabe por qué decayó? Porque la gente comenzó a recibir ya no buenos principios, sino comenzaron a vivir de pan y circo. Así era como se expresaba la caída del Imperio Romano. Ya se la llevaban únicamente, hermanos, o sea, pasaron de ser estoicos a ser epicureos. Comenzaron a dejar que los placeres, dejaron a un lado los fundamentos de la familia y de la religión. Algo tenía el Imperio Romano en esos 500 años, que ellos siempre buscaban que la familia fuera primero. Luego buscaban que los pueblos que eran conquistados mantuvieran sus creencias. Por eso el pueblo judío mantuvo su convicción y su servicio a Dios, aun cuando estaba bajo el imperio. Cuando aparece el Mesías, creían que Cristo los iba a liberar del Imperio Romano, pero no era así. Sin embargo, les permitía a ellos a practicar su religión. Todo esto es importante entenderlo, amados, porque este tipo de personas
son aquellas personas difíciles que creen que están bien, porque ciertamente practican algunas actividades honestas. Y ellos pensaban que el hombre era sabio, debe de ser sabio y que debe de vivir conforme a la naturaleza, que debe de dominar las pasiones y ser sereno en el sufrimiento. Oiga esto, muy parecido al cristianismo. Pero resulta que cuando veas a la historia vas a encontrar que los estoicos son los que más rechazaron el evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Vamos hacia atrás un poquito. ¿Con quién batalló más Cristo? No fue con los pecadores, no fue con borrachos y prostitutas y cobradores de impuestos. ¿Con quién batalló más? Con los de su propia iglesia de lucha. ¿Por qué? Porque a veces la autojustificación es la que más opaca. Cuando eres un hedonista, o sea, te dejas llevar por los placeres arruinan tu vida. Te llevan a la ruina. Cualquier tipo de vicio te va a arruinar. Cualquier cosa que va en contra de Dios va a destruir tu vida. Ahora, es obvio que cuando ya estás destruido, cuando ya estás arruinado, ¿qué te queda? ¿Qué te toca? Buscar a Dios, porque es la única esperanza. Pero hay otro movimiento en el cual dices, yo estoy bien, me porto bien, me va bien, le echo ganas, no le hago mal a nadie. Por lo tanto, ¿quién necesita de ese Dios o de ese Cristo? Y ahí le va, porque aquí me lo voy a sonar, no me lo voy a sonar. Porque miren, amados del Señor, llega el momento en nuestras vidas cristianas que ya nos sentimos los justos, los privilegiados, los primeros, los únicos, y comenzamos a rechazar a aquellos que vienen detrás de nosotros. Y a veces en la iglesia nos atrevemos a cerrar puertas y a discriminar. ¿Siguen aquí? Por eso es que este tipo de personas son los que más le dieron guerra al apóstol Pablo. No lo dejaron, amados del Señor. Son los que más rechazaron. Ellos decían que hay que alcanzar la felicidad porque esa es con la virtud del bien. Hay que portarnos bien, decía. Entonces el cristianismo debió haber encontrado cavidad en ese tipo de filosofía de enseñanza. Para ellos, esa ideología era una disciplina que ondeaba, se arraigaba en la vida, vivían conforme a sus principios. Ahora, como religión, eran panteístas. ¿Sabe lo que es panteísta, no? No, bueno, el panteísmo es una ideología que hoy está también muy presente, que cree que Dios es todo. Por ejemplo, el universo es Dios, el sol es Dios, la lluvia es Dios. Todo es un conjunto, y la humanidad es parte de esa divinidad. Nosotros creemos diferente, creemos que Dios creó los cielos y la tierra, no que los cielos y la tierra son Dios. ¿Estamos comprendiendo, amados? Entonces ya Dios existía antes de la creación. El panteísmo cree que todo lo que está en tu entorno, todo lo que ves, es la misma divinidad. Y por eso, pues, nos volvemos muy hippies y nos vamos a meditar y a hacerle así. ¿Verdad que sí? Y a tocar las campanitas. Cling. ¿Verdad que sí? Porque estás conectando con la naturaleza. Porque ahí está la divinidad. Ay, no falta que locos salgan. Y esto, hermanos, opaca la realidad y la veracidad de Dios en nuestras vidas, porque hay algo que nos cubre. La religión es lo que hace, cubrir nada más. ¿Qué era lo que teníamos en el Antiguo Testamento según el apóstol? Que en el Antiguo Testamento los sacrificios y la ley no eran nomás que algo para cubrirse momentáneamente.
Porque ni los sacrificios, dice Hebreos, ni la sangre derramada por machos cabríos podía limpiar completamente, totalmente el pecado de la humanidad. Por eso tenía que haber un cordero perfecto, el Cristo, el Dios encarnado, para que ese sacrificio pudiese limpiar completa y totalmente. ¿Estamos comprendiendo, santos? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo a través de las Escrituras? Cuando Pablo llega a Atenas, comienza a enardecerse en su corazón por la idolatría, comienza a predicar a Cristo en la sinagoga y luego se va a la plaza, y en la plaza lo comienzan a confrontar. En un momento era una tensión, algo nuevo, ¿qué está diciendo? Pero después dijeron, ¿qué palabrería es esta? ¿Por qué, hermano? Porque la verdad bíblica, la doctrina bíblica siempre va a rechazar las filosofías humanistas. Siempre. El problema de nuestro tiempo es que hemos llegado a un momento en el cual decimos que tenemos que ser personas que aceptamos, que convivimos, una convivencia, tenemos que tener cierta aceptación y decir que al último todos vamos a ir al cielo, que no importa ni la creencia ni la religión, solamente trata de ser bueno, pórtate bien y allá nos vemos. Y la doctrina cristiana no es así, amados. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. Y ahí es donde precisamente cuando entramos con esta doctrina existe el rechazo total en contra de esta enseñanza, amados. Porque entonces dicen, ¿por qué tú sí, nosotros no? Es que no somos nosotros. Es la enseñanza de ese Cristo que murió por nosotros en la cruz. Ese es el punto, amados. Entonces, todas esas creencias, filosofías y religiones son fuente y origen de la idolatría. Todo comienza con un pensamiento, con una ideología, con una forma de interpretar. Por ello, amados, es que dice la palabra que nosotros recibimos revelación por el Espíritu Santo. Ahora, aquí viene, escuche esto porque esto es bien importante, grábeselo en su corazón. No todo lo que el pastor dice usted se lo tiene que comer, ni todo lo que oye y ve en las redes sociales puede ser, hermano, parte de su creencia, de su fe. Tenga cuidado. Le voy a explicar cómo es que hemos mantenido o hemos sido ese pueblo que es remanente en medio de tanta confusión. La identidad que nosotros tenemos primeramente es esta: fuimos lavados por la sangre de Cristo. Él nos limpió y limpió nuestras conciencias, nuestras mentes y nuestros corazones y nuestras intenciones. Después que nos limpia con su sacrificio, no le digas esto a un testigo de Jehová porque se va a rasgar las vestiduras, que con la sangre te limpió, amados del Señor. Pero esa es la teología, la enseñanza desde el Génesis. Entonces, amados, después que te limpia con su sangre, con su sacrificio, entonces pone el Espíritu Santo en ti. Y el Espíritu, dice Juan, Él te guiará a toda la verdad. Entonces es el Espíritu el que te da convicción y seguridad de que la doctrina que estás recibiendo, percibiendo, enseñando y practicando viene de Dios y no de los hombres. Por ello es que necesitamos retomar como iglesia el carisma, el pentecostalismo, el mover del Espíritu Santo, porque la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo para ser guiada en el poder del Espíritu Santo. Peor en este tiempo y en estas condiciones en las cuales vivimos, donde hay tanta confusión, tanta filosofía, ideología, mentalidades, aún propias justificaciones. Siguen aquí.
Entonces, todas estas formas hacen un asunto, un meollo interno para interpretar o ignorar la existencia de Dios. O sea, sí existe Dios, pero lo interpreto a mi manera. O sencillamente omito, sencillamente no creo en la existencia de Dios. Y todo en base a filosofías, ideologías, mentalidades. Ahora bien, estos puntos, amados, a veces se vuelven extremos que comienzan a diluir el mensaje o comienzan a introducirse aún dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Porque Pablo, después que ganó mucha gente para Cristo, y cuando él escribía las cartas, escribía cartas porque había mucha gente que se había metido dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Por ejemplo, a Gálatas. Cuando él escribe a Gálatas, le dice: ¿quién los enseñó? Para haber abandonado, dejado la sana doctrina que les dejé, volviendo otra vez a la antigua manera de vivir, a la antigua formato de alcanzar salvación. Amados del Señor, entonces a veces lo que el enemigo primero quiere es quedar bien con nosotros, que nosotros aceptemos las condiciones, las enseñanzas, las instrucciones, y que digamos en nuestro corazón y en nuestra mente, y lo llevemos a nuestros labios: todos están bien, eres muy bueno, de todas maneras va a entrar. Y como en todos los funerales, antes era en el catolicismo, ahora es en el cristianismo también, todos entran al cielo. En serio. Fue perverso, nunca quiso nada, siempre criticó la iglesia, se murió y lo llevaron a la iglesia cristiana y lo metieron al cielo. Díganme, yo no lo voy a meter a usted al cielo, al menos que me deje una buena ofrenda. No se crea, no se crea. No se crea. No corresponde a nosotros ni decir adentro o afuera. Lo que podemos decir es el testimonio que dejó en Cristo, porque no se trata de cómo viviste, sino cómo moriste. La idea es que mueras en Cristo, y para morir en Cristo hay que vivir para Cristo. Amén. No se le olvide eso, por favor. Entonces, amados, ¿qué quedamos aquí? Pues que es un palabrero. Este hombre ha enloquecido, trae unas ideas raras. De todas maneras, fue tanta su inquietud que después se lo llevaron al Arépago. O sea, no se conformaron. A lo mejor querían ridiculizarlo, a lo mejor tenían algún tipo de curiosidad muy interna, un gusanito les picaba, ¿verdad? Porque las discusiones ya se habían establecido. Pero ¿cuál era el palabrero del apóstol Pablo? Se lo voy a dar. Fueron varias escrituras, pero una sobresaliente es la de 1 Corintios 1:18. La de 1 Corintios 1:18 nos da una revelación bien linda, bien hermosa, amados, donde dice la palabra de Dios, el versículo 18. Ahora, entiéndase algo: Imperio Romano, cultura griega, hedonistas, estoicismos y todos esos movimientos. Y luego aparece alguien hablando de la cruz. ¿Y qué era la cruz para los romanos? Muerte. ¿Qué era la cruz para los romanos? Castigo. ¿Qué era la cruz para los romanos? Maldición. Y Dios toma esa maldición, esa condenación, y la convierte en instrumento de salvación. O sea, váyase por favor al tiempo. Ahorita es fácil, todo está en su crucecita aquí bien bonita y se miran bien cristianos, díganme. Algunos los traen de aretes y otros se los traen aquí en el... Antes le los poníamos a los bueyes nosotros, no sé por qué ahora se las ponen aquí. Pero bueno, son cosas del tiempo de hoy, ¿no? Pero entonces, mire lo que dice 1 Corintios. Ya lo voy a soltar, hermano, para que se vaya a mirar Netflix tranquilamente. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a quienes
Entonces, tanto para un grupo, el extremo del hedonismo, de los placeres, como aquel que se autojustificaba, ninguno de los dos, hermanos, podía recibir la cruz, porque no era algo que fuera razonable para su tiempo. ¿Cuándo Dios ha sido razonable para la gente común? Nunca, nunca, hermano. Dios, mire, ¿por qué Dios no trata con los buenos, con los sabios? No, agarra lo peor del mundo. Es más, ¿qué tan peor? Nos agarró a mí y a usted para sentarnos con los príncipes, para darnos vida eterna, para invitarnos a la mesa del Señor en la Santa Cena, allá en los cielos. ¿Se imagina? Yo creo que había otra gente que se merecía más que usted, amado. Ahora, ¿qué por qué? No lo sé. Es locura de la cruz. Al que cree, al que cree. Nadie creía, se predicó, se enseñó, lo ignoraron. Pero en algún momento usted escuchó y creyó. Y porque creyó, recibió justificación. Y porque recibió justificación, recibió vida eterna. Y ahora el Todopoderoso vive en su corazón. Vámonos. Exacto. Porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, es a nosotros, ¿qué? Poder de Dios. Entonces lleve este pensamiento a aquel tiempo. Ahora sí es accesible, es entendible por la historia del cristianismo. Pero en aquel tiempo decir a estos filósofos, miren, por la cruz hay salvación. Y murió y al tercer día resucitó. Ay, qué locura este. Ahora, todas estas religiones y creencias han pasado, han cambiado, se han reciclado, se han reformado, se han visto de otra manera. Pero el mensaje de Cristo, después de tantos siglos, aquí está. Y es más, aquí estamos usted y yo. A ver, ¿se le apareció Cristo? No. A menos que sí se le apareció. Aleluya. Pero el Espíritu Santo trató con usted. Y lo confesó con sus labios. Y lo más hermoso de todo es que nadie lo entiende, porque lo que Dios hizo en su corazón nadie lo va a comprender, porque Él sanó sus heridas, cambió sus pensamientos. Lo que no pudo hacer ni la psicología, ni la filosofía, ni las religiones, ni las creencias, ni lo popular, ni lo común, amados. Cristo vino y lo hizo de un momento a otro, el poder, porque el Evangelio es poder de Dios, amados. Es poder de Dios, aleluya. Entonces dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Los hizo pedazos. Pablo nos arruinó, hermano. Por eso no lo querían, pues. Por eso donde quiera salía apedreado. Aleluya. Y desecharé el entendimiento de quienes, los filósofos de su tiempo, amados. Era gente estudiosa, era gente que se metía, que buscaba, que analizaba en las profundidades de la mente, del corazón, en toda ciencia. Si hay algo que se discutían los griegos, era para todo. Eran matemáticos, eran en artes, eran astrólogos, astrónomos, eran de todo, amado. Están bravos los griegos, hasta guapos están. ¿No les ha mirado que dice perfil griego? Y nosotros pues sí medio latinos, medio... Bendito, ya me voy. Es que como tenía rato que no venía, por eso. Pero mire el 20, qué linda la palabra, amados de Dios. ¿Dónde está el sabio? Pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba era aquel, hermano, que estudiaba aún las mismas escrituras. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquellos que pelearon contra él, aquellos que lo argumentaban, aquellos que buscaban. Y todavía hoy en tiempo hay gente que argumenta y pelea y discute sus propias ideas, sus propias interpretaciones.
Otra vez, yo sé que ya me he vuelto muy repetitivo en esto, pero se lo vuelvo a decir, no se meta en esos rollos, amado. Predique a Cristo, ya esté crucificado y resucitado al tercer día. Amén, amados. Y déjenle el resultado al Señor. Es Cristo el que salva, es el Espíritu Santo el que revela, es Dios el que toca. No ande tratando, hermano, de convencer a nadie, déjenlos. No, pero que yo, que tú, que el sábado, que el bautismo, que el Espíritu, que Cristo, que no, que es, que no es. Y que ya, iba a decir una barbaridad, mejor no digo nada. Entonces dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mire cómo el mundo está enloquecido hoy, hermanos. Pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció, a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios al salvar a los creyentes por la locura. Nunca va a salvar Dios por métodos humanistas, ni filosóficos, ni científicos. Mire, ejemplo, ya me quiero ir, pero ahí le va. Un día me llegó un ingrato y me dijo, pastor, vengo bien contento. ¿Por qué? Porque estaba en la tienda pagando. Ya ve que en las tiendas siempre ponen revistas y todo eso. Y estaba una revista ahí, de esas amarillistas. Encontraron el arca de Noé. Dice, wow, me dice, ahora sí creo. Obviamente con el paso de los años se le acabó la gasolina al hombre y se fue al mundo otra vez, ¿verdad? Mi punto es, amados, que las convicciones, mire, aunque la misma historia y la misma ciencia ha buscado refutar el evangelio de Cristo Jesús y nunca han podido, no es por esas pruebas por las que yo creo. Yo creo porque Cristo vino a mi corazón. Por la experiencia personal, esa es la más válida, la más fuerte y la más sólida. El cambio personal, la gloria de Dios, el poder de Dios, presencia de Dios en tu vida, en tu corazón, amados. Y sí, estudia, y sí, puedes refutar, y sí, te puedes convertir en un gran teólogo, en una persona que va a buscar a través de las escrituras, de la historia, de la ciencia, biología, aún, hermanos, de todo el universo, la existencia de Dios. Sin embargo, Dios no necesita que lo defiendas. Ya voy a terminar, ahora sí ya me voy. Quiero predicar todo lo que no les prediqué, pero ya. Entonces el 22 dice, porque los judíos piden, ¿a poco no estamos en el mismo tiempo? ¿Verdad? Se apareció en la tortilla y ahí van todos a la tortilla, ¿eh? Digo, si Dios te sana, gloria a Dios, creemos en la sanidad divina. Pero si no, de todas maneras, sigue sirviendo a Dios. Amén. Entonces, la gente sigue haciendo uso de esos tipos de misticismos para poder atraer, seducir a la gente. Y la gente va, no por la salvación, sino por el personaje. No va por la salvación, sino por el milagro. No, vamos, porque Cristo es nuestro Salvador y Él nos ha otorgado vida eterna. Ya ahora sí, tengo como 15 minutos diciéndoles que ahora sí, pero ahora sí. Entonces, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Y cómo? Para los judíos, ciertamente, o sea, para los que piden señales, ¿es qué? Tropezadero. Y para los que buscan sabiduría, ¿qué es? Locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Que por qué estoy en la verdad? Porque estoy en Cristo, por eso. Pónganse de pie, amados.